Se tenía el compromiso del subdelegado del gobierno y se estaba constantemente en contacto con el director del Servicio de Empleo Estatal, que es el que firma las resoluciones. Pero yo creo que lo que hay que hacer es un breve repaso para saber qué ha acontecido al respecto y por qué el gobierno que presido ha tomado las decisiones que ha tomado en cada momento. El día 6 de mayo, el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla dictamina no admitir a trámite la solicitud de concesión de subvención para la realización de obra o servicios, etcétera, en cuanto a las mismas se habían presentado fuera del plazo establecido por la convocatoria de fecha 1 de marzo del 2011. Esta resolución llega el día 15 de junio al Ayuntamiento. Curiosamente tardó en llegar de Sevilla a Tosina 1 mes y 9 días, que coincidió con elecciones y cambio de gobierno. No deja de ser curioso que firmándose esa resolución el 6 de mayo llegase una vez llegado el nuevo gobierno. Una vez adoptada la resolución por el director provincial, lo único por el procedimiento administrativo y según las leyes vigentes que se podía hacer era presentar un recurso de alzada. Porque movilizarse, se podía uno movilizar todo lo que quiera, pero sin ese recurso de alzada, porque así lo establece el procedimiento administrativo, ni le contesta. Las administraciones nos debemos a las leyes y a cómo funciona, como digo, el procedimiento. El 5 de... Ruego silencio, por favor. El 5 de julio se presenta el recurso de alzada por el nuevo gobierno y recibimos contestación el 13 de octubre que dictamina desestimar el recurso. Si me permite, voy a dar lectura. En ese recurso, en esa contestación que nos presentan al recurso, se deja un poco las claves de las razones para denegarnos el recurso que presentamos. Y creo que es importante al menos leer parte. Dice, la Corporación Local Recurrente solicita que debido a las causas sobrevenidas y relatadas anteriormente, se considere de forma excepcional convenientemente presentada la solicitud de subvención y se tramite y concedan las mismas, y porque el personal desempleado de este municipio, último destinatario de las subvenciones a través de las contrataciones, no debe sufrir las consecuencias de un problema generado por un motivo de salud. Y ellos contestan que las causas sobrevenidas alegadas por el Ayuntamiento de Tocina, relativas a la enfermedad del funcionario de dicho ayuntamiento encargado de tramitar las subvenciones, no pueden equipararse en modo alguno a causas de fuerza mayor, que le hubieran imposibilitado a dicha corporación local la presentación en el plazo establecido de las solicitudes formuladas. Por tanto, no se considera que concurran tales causas de fuerza mayor en el presente caso, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que señala que las causas de fuerza mayor previstas en el artículo 1105 del Código Civil han de ser imprevisibles o, siendo previsible, inevitable e insuperable o irresistible, y a ser imposible el cumplimiento de las obligaciones al margen de la voluntad del afectado, pues se sitúan fuera de su círculo de actuación. A este respecto, procede mencionar la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, de 21 de abril de 1994, en cuyo fundamento de derecho se establece la siguiente, bueno, ahora sigue hablando sobre el caso de que haya negligencia y las causas que por fuerza mayor serían las únicas que justificarían que nos volvieran a dar la subvención que se perdió. La aceptación, sigue diciendo, la aceptación por parte de la Administración de lo solicitado por la entidad recurrente comportaría una desigualdad de trato de ésta con respecto a los otros solicitantes de subvenciones que sí presentaron las mismas en el plazo determinado en la resolución del 1 del 3 del 2011, vulnerándose consiguientemente el artículo 14 de la Constitución Española, que establece principios de igualdad ante la ley por todas. Se cita la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, del 13 de enero de 1997. Y en consecuencia, con base a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente y tomando en consideración el informe del director provincial, mencionado el antecedente de hecho y tercero, termina diciendo que desestima el recurso del Ayuntamiento. En
ese momento, en el momento que nos llega la contestación del recurso, ya no se trata de voluntad política con la convocatoria perdida. Se trata sencillamente de que no hay margen legal para volvernos a acoger a esa convocatoria que se perdió. Y por mucha movilización que se haga, estaba perdida por todas. Porque legalmente era imposible recuperar lo perdido por no considerarse en nuestro caso causa de fuerza mayor la justificación de la baja del trabajador y por mencionarse incluso el incumplimiento de la Constitución española en caso de reotorgarse la subvención de esa convocatoria. La única solución era, por lo tanto, una nueva convocatoria de subvención. Y al gobierno le constaba que se estaba trabajando por una nueva convocatoria en la que participaría Tocino y Los Rosales y que había voluntad política para sacar esa nueva convocatoria adelante. Sin embargo, sacar una nueva convocatoria no se hace en 2 días, sobre todo si para ello se tiene que preparar la convocatoria, hacer las comisiones comarcales, convocar la comisión provincial, publicarse la convocatoria, meter la propuesta de proyecto, revisar los proyectos por los técnicos del Servicio de Empleo Estatal, volver a convocar la comisión provincial para aprobar las propuestas y publicar la resolución de la comisión. Como comprenderán, no estamos hablando de un trámite de 2 días, sobre todo sabiendo cómo funciona el sector público. Nosotros no vamos a convocar ninguna movilización alguna si sabemos que se están dando los pasos para una solución para el pueblo. Además del trámite engorroso, había otro problema añadido. Voluntad política había, pero no había consignación presupuestaria y sin consignación presupuestaria ningún interventor iba a dar informe favorable a ninguna línea de subvención del Plan de Fomento de Empleo Agrario. Como había voluntad política, se buscó la manera de que hubiera consignación presupuestaria y se buscó la única que había. Todos los años hay pueblos que no pueden ejecutar sus obras por diferentes circunstancias, sobre todo por no poder asumir la parte que aportan los ayuntamientos, o bien por deudas por la Seguridad Social y otros temas. Este año, desde el Servicio de Empleo Estatal, se había presionado a los ayuntamientos que se sabían que estaban en dificultad para que renunciaran a la subvención. ¿Cómo ir a la movilización si había constancia de que se estaban dando todos esos pasos? Si se sabía y había esperanza de que hubiera PER para nuestro pueblo. Y no teníamos nada en ese momento. Las movilizaciones son para mover las voluntades políticas. Y contábamos con esas voluntades. Movilizarse contra aspectos legales del procedimiento administrativo es inútil, a menos que lo que se persiga son cambios de leyes, y ese no era el fin que se perseguía. En un principio, siempre se le dijo al gobierno local que habría consignación suficiente para la subvención. Se estuvo esperando reunir la cantidad suficiente y por eso se dilató tanto, hasta que al final de año no se podía esperar más y la convocatoria de subvención salió por un importe de 143.777 euros. El gobierno municipal arrancó incluso el compromiso de que en caso de que llegara algo más de dinero esos últimos días, que eran los que más esperanza había de que algo llegara, porque esos últimos días eran los que todos los ayuntamientos ya tenían claro si iban a poder hacer la convocatoria o no, si iban a poder tener PER o no. Pues incluso nosotros arrancamos el compromiso de que si llegaba dinero a última hora se otorgaría al ayuntamiento de Tocino y Los Rosales. Y por eso no se entregó un proyecto de 143.777, sino 3 proyectos, por ese mismo importe, con los siguientes nombres. El primero, reurbanización de varias calles para mejora de calidad de vida y el entorno. El segundo, reforma y ampliación del Centro de Discapacitados San Isidro y cerramiento de solares municipales. Y por último, mejora medioambiental para la revalorización de los espacios públicos urbanos. En todo este tiempo, el gobierno estaba en permanente contacto con el subdelegado del gobierno y con el director del Servicio de Empleo Estatal de Sevilla.